Hola y bienvenidos a otro episodio de Historias de un Emigrante. En esta oportunidad conversé con María Alejandra, ella es una emigrante venezolana que se encuentra actualmente viviendo en Sao Paulo, Brasil, y en este episodio nos contó todas sus historias y anécdotas de los últimos 5 años. Aquí en la descripción les dejaré sus contactos para que se enteren de todos los proyectos súper interesantes en los que está hoy en día involucrada y espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Historias de un Emigrante. En esta oportunidad estaré conversando con María Alejandra, mejor conocida como Male. Bueno, María Alejandra la conocí unos meses antes de irme de Venezuela, que de hecho creo que emigramos en el mismo año, el 2014, ¿cierto? Sí, Si mal no me equivoco. Y desde que la conocí siempre era esa mujer venezolana que tenía muy buena vibra, de que estaba metida en un montón de proyectos, ambiciosa, quería viajar, quería conocer. Y cuando me enteré de que se iba de Venezuela, siempre estuve seguro que iba a tener una historia súper interesante. Entonces, bueno, qué bueno conectar contigo, Male, y qué bueno tenerte aquí en este episodio. Bienvenida. muy rico estar aquí. Bueno, Male, para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando, Male está ahora viviendo en Brasil, en Sao Paulo específicamente. Te fuiste en el 2014. ¿Cómo era tu situación más o menos? O sea, ¿qué estabas haciendo antes de irte y un poco de tus razones de las que decidiste me voy de Venezuela? Mm, tengo un negocio, bueno, tengo varios, y uno de los que hacía en Venezuela lo tenía haciendo por varios años. Entonces era un poquito como el contexto, había trabajado en varias ciudades, había tenido como algunas sucursales en otros lugares. Y antes de decidir venirme, estaba trabajando en Caracas, en Baruta. Trabajaba un poquito con Petare también. Y bueno, en general es eso. ¿Era más o menos en el área de ventas o era más de ayudas sociales? No recuerdo muy bien cuál era lo que hacías. Sí, eran los dos en el área de nutrición, entonces nosotros como que asesorábamos a las personas con todo lo que tiene que ver con la nutrición y vendíamos junto con la asesoría los productos nutricionales. Entonces lo hacía en varios polos, como te digo, en Baruta y también en el polo Petare. Y luego estás trabajando y en qué momento decides o qué te empezó a hacer cambiar ese parecer de que, porque bueno, si tenías un negocio era como que, bueno, algo que te estaba generando algo de dinero, estabas cómoda, viviendo en Caracas. ¿Qué fue eso que te dijo algún día de que, mira, o siempre ya venías planeando de que querías irte de Venezuela? No, claro que no, no lo venía planeando. Sí pensaba como eventualmente iré a tener una experiencia afuera, pero no era algo que pensaba. La cuestión emergió con algunas dificultades. Yo creo que internamente comencé a pensarla, pues yo ya había vivido antes en otros países, yo viví 7 años en México y viví un año en Estados Unidos. Entonces, el vivir en otros lugares me parece divertido. Además que ahora con la migración mucho más, pero antes ya tenía un montón de familia viviendo en otros lugares, entonces tenía como una oportunidad de ese lugar. Pero sí noté que a lo largo de los años, los últimos que viví en Venezuela, no me sentía muy segura. Yo creo que para mí, pues el tema de la comida, de la escasez de algunos productos básicos es un hecho, pero el mayor que a mí me movió es el tema de la seguridad. Me asaltaron 4 veces, entonces yo dije, no, gracias. Uno con navaja, otros con pistola y otro que no vi, que tal vez no tenía nada, pero no, Y en un no, periodo muy no. seguido, me imagino, que Ah, en un sí, en periodo un periodo muy... de un año y medio, una cosa así. Y eso te lo juro que la última vez que fue cerquita de mi casa, ahí en Baruta, era un chamo como de mi edad y yo no le veía el arma, pero sentí algo aquí, tal vez era solo su dedo, pero me acuerdo que ese día me sentí muy impotente. eh, Me sentí que tal vez si yo hubiera sido hombre no hubiera sido robada de esa manera, entonces ese tema me golpeó bastante porque era la luz del día, eran que las 14 horas, las 2 de la tarde, y me hubiera gustado como verificar, porque si no había arma, tal vez yo podía salir corriendo, pero me di cuenta en milésimas de segundo que si yo decidía tomar esa decisión, tal vez mi vida iba a depender de eso. Y en ese momento yo comencé a pensarlo
pero la verdad pensaba que emigrar me iba a costar mucho dinero y no lo tenía ahorrado. Entonces seguí normalmente la vida y meses después, como 5 meses después, me acuerdo que pues uno de los líderes de la empresa reunió a otros de sus líderes, incluyendo yo en este caso, y dijo, mira, acaba de ser validada una ley que dice que toda la industria de alimentos puede vender hasta un límite, pues X cantidad de productos, de dinero. Okay. Y yo me acuerdo que yo no vendía ni 25% de eso, pero, pero me dio tanta rabia, es la misma impotencia. Yo dije, o sea, yo no soy emprendedora y no estoy emprendiendo un bendito negocio desde hace años para que nadie me diga hasta cuánto yo puedo ganar, porque si tú me limitas las ventas, tú me estás limitando mi ingreso, tú me estás limitando mi estilo de vida, tú me estás limitando la comida que yo como, los lugares donde yo voy, los regalos que yo doy. Entonces eso me irritó bastante y en esa reunión, pues la empresa es una transnacional y hablamos de algunas estrategias que podían funcionar para algunos países y para otros no. Yo tenía en aquel momento algunos amigos que se habían ido para Panamá. En Okay. aquel momento estaba la facilidad muy buena de que tú ibas 3 veces en un periodo de 9 meses y te daban la residencia. Pero ya yo había ido a Panamá y pensé que quería una experiencia nueva. Y bueno, pero en resumen, ese es un poquito mi sentimiento. Entonces creo que la seguridad y la impotencia junto con el deseo de crecer. De crecer en Si alguna me otra área. limitan, no puedo seguir creciendo, ¿no? Claro, claro, tiene sentido. Y bueno, creo que eso te ayudó también, que el que viviste afuera ya, o sea, tenías ya como que esa motivación o un poco, tu mente un poco más abierta a querer probar otras oportunidades. ¿Y llegas de Venezuela directo a Brasil o probaste primero otros países? ¿O cuál fue la idea de que, por qué Brasil? Porque también era como un tema del idioma, ya que comentas también que no tenías el dinero, ya que eso era, ya eso era un reto. Entonces, el reto del dinero más el reto del idioma era como que, wow. Porque, Una loca. Bueno, mira, ahorita cuando lo puedo racionalizar, no tuvo nada de racional. okay, Y voy a contar un poquito la historia de por qué Brasil, pero principalmente era porque teníamos pocos países disponibles. Panamá era una opción, pero la verdad es que tanta gente de la empresa se fue yendo a Panamá que no lo veía conveniente económicamente, pero era la prioridad, la visión que veía. Estaba Colombia, que también había ido un montón de veces, y estaba México, que era volver a mi familia. Estados Unidos no, porque no tengo la green card y me daba mucho miedo que algo pasara en mi casa y no poder regresar, que si alguien se muriera y esto. Y, y bueno, Brasil. Pero mi patrocinador, mi líder, mencionó en un momento Brasil como, bueno, nadie se va para allá por el idioma, entonces olvidémoslo, ¿no? Entonces mis opciones eran Panamá o México. Ya que Panamá no me llamaba la atención, México me empezó a dudar, pero yo ya viví 7 años en México, ya tengo familia, ellos tienen casa, ellos tienen carro, entonces algo dentro de mí decía, si yo me voy a México, yo voy a chantarme y yo no sé, no sé, o sea, siento que yo voy a depender de haga o no haga algo, trabaje o no trabaje, voy a tener casa, voy a tener comida, voy a tener todo, entonces no era algo que me llamaba dentro la atención. Y bueno, fue Brasil, básicamente la opción que escogimos. Al final, cuando yo hablé con mi líder, él dijo, estoy en duda, yo le dije, estoy en duda, Panamá o Brasil, ya México fue, y él dice, mira, su respuesta fue literalmente esta, Panamá, 3 millones, Brasil, 200 millones. Y yo dije, cónchale, creo que en cuestión de negocio voy a tener más oportunidad en Brasil. Pero hay una historia curiosa, eso fue en noviembre, cuando yo tomé la decisión de 2013. Y me okay, acabé viniendo en abril de 2014. En junio de 2013, una amiga mía me invitó a una fiesta del Consulado Brasil Venezolano de Caracas, porque ella había venido un año atrás a hacer un intercambio a Sao Paulo y le encantó y dijo, amiga, es increíble, la cultura musical es maravillosa, la gente es súper buena onda, te van a encantar todos. Y, en fin, ella me invitó y yo le dije, ay, amiga, ay, ¿cuánto cuesta la entrada? Ay, tanto. Y en aquel momento era como mucha plata. Y yo, loca, ¿cómo voy a pagar eso? No,
tú sola, ay, no quiero ir sola, ven conmigo, bueno, dale, vamos, ¿cómo se llama de qué es la fiesta? Ay, no sé, es una fiesta súper típica, se llama Festa Junina, que significa fiesta de junio. Y Okay. yo le dije, amiga, ninguna fiesta que se llame fiesta del mes es una fiesta buena. Y, y yo acabé yendo y la pasé tan bien. Conocí a un montón de brasileros, escuché las músicas de ellos, que tienen un montón, la cultura de ellos de música es gigante. Y me acuerdo que en ese momento, y hablo esto porque son cosas que yo creo y son importantes para mí, mucho antes de siquiera empezar a pensar en emigrar, ese día yo pensé, mire qué interesante, la he pasado también aquí, que tal vez un día yo pueda vivir en Brasil. Y ¡pluk! Mandé como ese pensamiento al universo. Y ahí en noviembre sucedió eso de la ley de alimentos y en abril yo había decidido venir para acá porque mi líder me dijo que él tenía otra persona como yo en mi mismo cargo en Brasil, que ya se había venido, entonces que tenía casa, que estaba dispuesto a recibirme, a recibirnos, porque yo vine con mi mamá. Y bueno, eso claramente facilitó las cosas, el hecho que empezamos a intercambiar emails y él me dio algunos consejos de cómo empezar a sacar los primeros documentos, cómo esto, mientras yo todavía estaba en Venezuela. Entonces un poquito Brasil fue por, yo creo que a un nivel inconsciente o a un nivel de manifestar cosas, de crear cosas, creo que el deseo o la intención que yo emití en, aquella fiesta se expandió en el universo y llevó a que Brasil fuera una posibilidad y fue acomodando todo alrededor para que, por ejemplo, en noviembre esta persona estuviera también allá y disponible para recibirnos. Y sobre eso sería la primera parte y la segunda cosa, que es algo que no me parece que es nada sensato ni racional, pero fue el pensamiento que tomé en aquel momento, era que México yo iba a estar muy en mi zona de confort y en fin, no sé, me iba a poner triste, no, en cambio yo veía a Brasil como expandir mis propias posibilidades, como poder demostrar o trabajar con ese potencial creativo de crear cosas que yo pues pensaba que tenía dentro y que hoy en día sé que sí tengo. Pero en aquel momento creo que estuve tanto tiempo trabajando con una sola cosa, con esa empresa, que creo que había olvidado de ese potencial que tengo dentro, ¿no? Y claro, la situación económica del país y todas estas cosas que también involucran. Entonces, esos fueron como mis motivos para venir a Brasil. Claro que y es válido, porque hay veces que uno necesita como que esa ambición o ese reto. A lo mejor como tú mismo lo veías, tú veías México como un poco más fácil y Brasil era como que, bueno, esto es un reto. Aquí tengo que poner en prueba muchas cosas que no las tengo y como que me da miedo, pero a la vez me gusta este tipo de reto. Y a nivel familiar, porque me comentas que te fuiste con tu mami, a nivel familiar, ¿cómo fue eso? Porque también, no sé si tu madre también estaba en proceso de querer irse o le llegaste un día, mami, las maletas, que nos vamos a Brasil y ella como que, bueno, Ay, qué cómico. Pues ella también estaba en esa reunión de los líderes, ok, entonces ella también escuchó la información, también veía que es un hecho, ¿no? Que el tema de la seguridad, que el tema de las cosas estaba cada vez más difícil. Y bueno, yo le dije, mira, yo sí lo estoy considerando, estoy pensando irme y ¿qué vas a hacer tú? Me dice, no, pues, ¿qué voy a hacer yo aquí en Venezuela? Si tú te vas, yo también me voy y además tiene sentido. Pero ella quería irse mucho a México, porque ya tenemos familia, porque es lo más sensato, ir a donde ya las cosas son claro, fáciles para ti, ¿no? Pero eso yo lo entendí después de los primeros años de pasar roncha aquí. Pero bueno, en aquel momento ella dijo, bueno, me voy a México y yo le dije, bueno, yo me voy a Brasil. Entonces, listo, nos separamos y nos encontramos eventualmente. Y como un mes antes de comprar los pasajes, me acuerdo que me entró un miedo y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Yo me estoy yendo a un país sola, voy a llegar a casa de una gente que yo no conozco, mi mami no va a estar conmigo, no hablo el idioma, ¿qué estoy haciendo? Y ahí fui a hablar con mi mamá, lloré un montón y le dije, mami, no me dejes sola, vente conmigo. Que fue horrible si lo pones a pensar porque era como yo pidiéndole a mi mamá que cambiara sus planes para atender los míos, que es una cosa súper un poco egoísta. egoísta. Pero en ese momento fue lo que hice y ella dijo, bueno, está bien, solamente el primer año.
después me voy a México. Y yo, bueno, ok, está bien. Años después, ella me confiesa que ella tenía meses pensando, ¿cómo le digo que yo prefiero irme a Brasil para hacer el proceso de migración junta y no yo sola a México? Entonces, entonces fue perfecto, pero ella me lo dijo años después, porque al inicio a veces me sacaba cuando peleábamos, porque el proceso al inicio fue horrible, ¿no? Cuando peleábamos, ella me decía, yo me vine para acá, porque tú me lo pediste, que esto, que lo otro, no sé qué. Y ya después, años, como 4 años después que estábamos mejor, ella me dice, ay, yo te voy a confesar algo. Y cuando me lo dijo, yo, ¿qué? O sea, me has manipulado todos estos años como tal, o la gana, me has mentido. Y ella, ay, sí, perdóname, pero fue lo que me salvó, porque si no me hubiera quedado con miedo yo irme a países diferentes y tú quedarte solita. Sí, claro, para ella era más difícil, pues era un proceso aún más difícil por temas de ya su estabilidad, la edad, su experiencia, o sea, ya tenía toda una vida hecha en el país, pues. Y Sí. ya después que llegan a Brasil, ¿qué recuerdas de esa época al principio? O sea, ¿cuáles eran esas cosas más difíciles que eran un reto a diario? Me imagino que el idioma al principio, ¿cómo hiciste para atacar ya ese primer problema que me imagino que era el primero, el poder comunicarte con todo el mundo? Ujú. Y es lo que muchas emigrantes siempre tienen miedo al irse a un país que no tienen idea del idioma que manejan. Sí, los primeros retos que tuve, en efecto, fue el tema del idioma, pero hubo más que yo les daría más énfasis. Yo tengo unos tíos que ellos cuando eran jóvenes habían estudiado en Brasilia, aquí en Brasil, y ellos, yo les decía, ¿cómo hiciste para aprender el idioma? Y ellos me decían, ay, no te preocupes, el portugués es como un español mal hablado. Usted habla lento y te entienden. Ellos hablan lento y tú les entiendes. Y yo por algún motivo, creo que tal vez fue, hoy en día lo veo como autoprotecciones que yo me fui poniendo, yo no estaba preocupada, yo sabía que yo iba a ir y me iba a ir bien. ¿Cómo? No sé, pero yo sabía que me iba a ir bien. Entonces, y creo que también fue porque yo investigué bastante antes, ¿no? Hablé con personas y todas estas cosas, y ellos me decían, no, va a ser bien. Entonces yo decía, yo voy a hablar español lentico y ellos me van a entender y yo les voy a entender. Que ahí quiero hablar después una cosa, que es el tema de las expectativas, que fue lo con lo que estuve peleando durante muchos años, ¿no? Pero al inicio, los primeros retos, bueno, respondiendo a tu pregunta en tema del idioma, ay, fue increíble, me acuerdo como si fuera ayer, me acuerdo bajándome el taxi, me acuerdo que el amigo este que, bueno, el colega de trabajo que nos recibió se tardó como 13 minutos en bajar a abrirnos y yo, Dios mío, esta fue una estafa, nos quedamos sin casa aquí, ese fue un susto muy grande, nosotros con las maletas, el taxista impaciente porque nadie abría, bueno, al fin. Pero en temas de idioma, los primeros días yo pasaba por el centro de la ciudad, que él vivía en un área que se llama Santa Cecilia, que es literalmente en el centro de Sao Paulo. Okay. Y yo decía, ay, qué rico el portugués, suena tan romántico, ay, ni qué francés ni qué nada, el portugués, no sé. Pero 3 días después de no entender ni papa, yo dije, odio el portugués, Estás porque me frustrada. vine para acá, me debí haber ido a México, y la frustración de ver que los planes de negocio que yo había hecho no los iba a poder lograr, porque todos implican hablar con personas y vender un producto. ¿Cómo yo voy a venderte algo de tu salud si es que no te puedo ni entender? Entonces ahí en ese momento fue cuando me entró un miedo terrible que, que me arrepentí mucho de haberme venido para acá sin hablar portugués, sin nada. Solo Duolingo y hablaba como 7 palabras. La manzana roja, una cosa así. Ese fue el primer desafío, pero creo que, y mi experiencia me dice que tú estás en la calle, en cualquier lugar que se hable un idioma que no es el tuyo y lo vas a aprender. Entonces, en efecto, pasó así. La verdad es que portugués y español es 73% parecido, entonces sí que tiene muchas cosas, pero ellos tienen sonidos que nosotros no tenemos. Entonces, ellos me entendían, pero yo no les entendía. Entonces ahí fui bandeándome y luego para mi mamá fue más rápido, ella aprendió en 3 meses el idioma súper bien y yo me tardé como 6 meses. Entonces, viendo ese fue el primer reto. El segundo es el reto de la convivencia, porque, y aquí es donde quiero hablar un poquito de las expectativas, porque las cosas que me dijo este chico por internet no eran las mismas cuando llegamos. Él me dijo que sí nos podía recibir y que estaba todo bien en su casa. ¿Qué imaginó mi cabeza ingenua? Que mi mamá y yo tendríamos, bueno, compartiremos el cuarto, las dos, pero al menos tendríamos un cuarto para nosotros.
Porque él me había dicho una vez que él se estaba quedando en casa de una prima de él, que es en Jardins, que es un área, que es una de las áreas más caras de Sao Paulo, y que es hermoso, que tiene mucho verde y todo esto. Y yo dije, bueno, si vive en Jardins, debe tener un espacio para recibirnos, un cuarto. Pero cuando llegamos, yo decía, esto no tiene tantos árboles. Bueno, yo no sé qué área es esta, pero bueno, parece diferente a lo que me hablaron. Como 3 días después, o a los 2 días, porque yo no conocía a esa persona. Él, su esposa, o después descubrí que estaba su esposa, ¿no? Ok. Y después descubrí que estaban otras 2 personas en la casa, que él no nos habían dicho. Entonces ahí es cuando hablo el tema de la convivencia. Y yo le digo, mira, este es Jardins, lo que tú nos dijiste, porque eso parece un poquito diferente en las descripciones que nos dijiste, porque estaba lleno de basura, gente eh, como que usando drogas afuera en la calle, pidiendo dinero, o sea, no era el mismo contexto que él nos había dicho. Entonces me dice, no, no es el mismo, este se llama fulano de tal y es otra área. Bueno, listo. Es que mi prima fue despedida y nos mudamos para acá. Ella vive en el piso 4 y nosotros en el piso 2. Y ahí me empezó a entrar una rabia bien fea de por qué no me dijiste, ¿sabes? Entonces esa fue la primera cosa, pero dije, bueno, no pasa nada, se le pasó. Pero después dije, él tampoco me dijo que el apartamento no tenía muebles, que solo tenía un cuarto e iríamos a ser 6 personas viviendo. Entonces estamos hablando de un apartamento de, no sé, 35 metros cuadrados y estaba una mamá, que era su tía, y el hijo en el cuarto, como de 26 años el hijo. Él y la esposa durmiendo en un colchón inflable en la cocina, que tenía una barrita como para separar el visual, y mi mamá y yo en el piso de la sala, porque no teníamos colchón inflable, no teníamos cobijas, no nada. Entonces, cuando yo llegué ahí, yo dije, ay, ¿dónde vamos a dormir nosotros? En el cuarto. Y él dije, no, bueno, aquí está tu parte. Y te lo juro que fue un shock muy grande porque no me lo esperaba y fue la segunda como alerta roja de, coño, me hubieras dicho. Claro. Y me hubieras dejado a mí tomar la decisión con las razones o las cosas reales que estaban pasando. Entonces, bueno, al día siguiente, creo que ese primer día, ellos durmieron en el piso con sábanas y nos dieron el colchón inflable, o dormimos en el piso con sábanas. No me acuerdo cómo fue esa primera noche, pero al día siguiente nos llevamos para 2 personas $2.500 para mi mamá y para mí. Entonces la cobija costó como $10 o $30 y fue horrible pagar esos $30. Entonces ahí envolvíamos la cobijita y el colchón inflable. Tampoco nos dimos cuenta que en Brasil, o sea, no sabíamos que Brasil queda en la ignorancia nuestra, que no investigamos, pero en el hemisferio sur. Entonces, cuando hacía calor en Venezuela, aquí estaba empezando el frío. Entonces nos congelábamos horrible y no teníamos nada de ropa de invierno y no teníamos dinero con qué pagar. Entonces todo se fue agravando, ese fue el segundo reto, que aún a veces honestamente confieso y me duele mucho, que es como ver que misma gente mía, que se supone que me debería ayudar, ya me estaba haciendo deshonesta. Porque yo creo que si ellos hubieran sido claros, mira, sí te podemos recibir, pero estas son las condiciones, yo creo que yo me hubiera ido a un lugar donde no hubiera pasado tanta dificultad. Y bueno, luego de eso es que pienso que me moví bastante y tuve la dicha de ir buscando contactos antes de ir a Venezuela. Me metí en grupos de couchsurfing, busqué grupos de WhatsApp venezolanos en Sao Paulo y fui latinos en Sao Paulo, cualquier cosa en Sao Paulo. Y fui escribiéndole, eso antes de irme antes de abril, marzo, febrero. Miren, gente, me llamo María Alejandra, estoy yendo a vivir para allá y quiero tener amigos, para que si alguien quiere hablar conmigo, me escriba. Literalmente era eso, yo quería tener amigos para llegar, ¿sabes? Como alguien que me diera consejos, que esto, que lo otro. Y inclusive hay una historia curiosa que yo me había metido en el primer app de Match, ¿sabes? Ajá. Que era de un libro increíble, que él te hacía como 300.000 preguntas y te hacía match con la gente que era compatible contigo, o sea, era increíble. Yo decía, bueno, en aquel momento no había Tinder, no había Happn, no había nada, Este es mi no me acuerdo del esposo, nombre. dijiste. Ya. Ah, O sea, hacías match y decías, este es mi esposo, pues después literal, me de- caso, de me acá. caso. Pero me acuerdo que eso lo vi como 3 años antes de irme a Venezuela, porque yo estaba leyendo el libro, que el libro se llama ¿Cómo
como reconocer que alguien es compatible contigo en 2 citas o menos. Y yo, la verga, 2 citas, y funciona, lo recomiendo. Me ha ayudado bastante. Y volviendo al tema, ¿verdad? Una de estas personas vive en Sao Paulo. Entonces yo me acordé 3 años después y lo busqué en Facebook. Mira, fulano de tal, estoy yendo, no sé qué. Entonces ya tiene un amigo y ya tenía otros 2 amiguitos. Entonces uno de ellos trabajaba con eventos de cocina y cuando yo llegué yo le dije, mira, me estoy dando cuenta que yo no puedo trabajar como yo pensaba por temas del idioma, tú puedes contratarme, como yo puedo hacer cualquier cosa y no sé, pues te ayudo. Y él y que sí, vale, claro que sí, cuenta conmigo. Y así me fue diciendo que sí. Después yo le empecé a llamar cuando quedó y no me contestaba. Después me agendó en un lugar y nunca apareció. Y ahí me di cuenta del segundo reto, que es que a veces la gente no cumple lo que dice, ¿no? Y eso yo nunca lo había visto, porque yo no sé la opinión de ustedes, pero mi experiencia en Venezuela, la gente que no podía ir me avisaba que no iba y ya, no me dejaba plantada especialmente para algo así. Entonces eso fue bien difícil aceptarlo porque me lo tomé personal. Yo dije, yo no soy suficiente, es porque soy migrante y eso es algo que pienso que lo hice mal, pero fue lo que decidí hacer en ese momento. Y bueno, uno de estos otros chicos que se llama Will, seguíamos intercambiándonos músicas, canciones, etcétera. Y cuando me di cuenta, él fue, le dije, mira, estoy un poquito desesperada, así como ligeramente, y necesito ayuda porque solo me traje este dinero y está pasando esto, estoy viviendo en este lugar de esta manera y no sé qué hacer porque no me lo esperaba. ¿Tú me puedes ayudar? Y él me dice, bueno, ¿qué haces? Yo le digo, en ese momento no tenía universidad, no tenía nada. Yo decía, a ver, o sea, yo, pues, ¿qué hago? Pues hago de todo, pero no tengo un diploma. Y él me preguntó algo que me gustó bastante. Me dice, bueno, ¿y en qué te gustaría trabajar? Entonces ahí yo empecé a cuestionarme, es verdad, ¿en qué yo quiero trabajar? Yo sé que yo tengo mucha información de nutrición, de ventas, de esto, pero yo quiero seguir explorándome en ese lugar. Y fue cuando me encontré que yo quería, pues ya que estaba la oportunidad de nuevos contactos, nuevos todo. ¿Qué tal si yo trabajaba con viajes? ¿Qué tal si yo trabajaba con fiestas, con eventos? Era algo que yo hacía en el negocio y me encantaba. Eh, entonces, bueno, él me dice, yo le dije, bueno, algo así, creo que por este estilo me gustaría. Y como 3 días después me dijo, ay, mira lo que un amigo mío postó. Busco una persona para trabajar en una agencia de viajes, atendiendo una ONG de eventos y fiestas y viajes para intercambistas. Necesitario inglés y español. Y yo dije, ¡ah! ¿Qué mandaba a hacer? Es para mí, ¡ay, Dios mío! Entonces escribí y me citaron para la entrevista. Y esto que voy a decir me da un poco de vergüenza, pero ya que estamos en intimidad, aunque no sé cuántas personas lo vean, pero era prácticamente, como siempre trabajé con negocios o míos o de la familia, nunca había tenido una entrevista de trabajo. Yo en ese momento tenía 22 años. Y mamá, me da miedo, ven conmigo. Y mi mamá fue a la entrevista de trabajo. Entonces, ella me dice, claro, hija, yo te acompaño, pero tipo entro contigo. Mi mamá como hija, lo está haciendo mal. Y yo no sé cómo son las entrevistas. Y me Ese dice, era bueno, tu yo me primer día en quedo el colegio, pues era como tu primer día en el colegio, cuando llegaban las literal. niñitas al colegio. Ajá, literal. Y yo le dije, ay, mamá, no sé. Ella, bueno, hija, yo te acompaño, pero me quedo afuera. Cuando como en el médico, ¿sabes? Tipo, tú vas al ginecólogo, vas a un médico, yo me quedo en la sala de espera y usted entra a hablar con el próximo jefe. Y yo, ok, sounds fine by me. Entonces fuimos. Llegamos al edificio y parecía como un edificio de apartamentos. Me pareció raro, pero estaba en un país nuevo, todo era nuevo, entonces, además era mi primer trabajo y yo no sé qué onda, dije, bueno, tal vez las cosas son así aquí. Subimos y abre una chica, Katira, pelo pelinaranja, en unos shortcitos de blue jean muy chiquitos y una camisa de seda de flores con un sostén negro, pero no se veía el abdomen, solo se veía el sostén así, ¿no? Y yo dije, ok, no me digas qué tipo de entrevista es esta. No entiendo. Y tenía a mi mamá al lado. Yo, bueno, cualquier vaina que me quieran sacar un órgano, pues aquí entre las dos nos defendemos. Ah, y ella no hablaba portugués, pero perfecto, porque yo tampoco. Entonces hablamos en inglés. Hi, hi, my name is Nienke. ¿Vienes por Igor? Y yo, "Ujú, sí. Y mira, Paula, Paula, tu mamá. Y yo, que, Entonces, llegamos
cuando ella abre la puerta, era un apartamento, era la sala, una computadorcita allá, el comedor, había un montón de tiliches, había un chico que pasó como en ropa normal, como una toalla de allá Ok, para acá, ok. y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y mi mamá sentadita ahí en la sala, y yo toda arregladita con mi pantalón, mis taconcitos, mi collarcito, tal vez hasta tenía este mismo collar, ya ni me acuerdo, y toda la cosa. Y ahí yo pensé que ella era la secretaria y bueno, me iban a llevar a la oficina del fulano Igor. Igor. Y el Igor no iba a ver a mi mamá. Y en eso viene un chico, como unos 3, 4 años mayor que yo, con los cabellos así rulos, bien rulitos, súper mojados, destilando agua, y una sonrisota. Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Nice to meet you. Y yo dije, yeah, nice to meet you. ¿Quién eres tú? Ah, yo soy Igor. Y yo dije, coño, la madre, mi mamá está aquí, debimos haberlo pensado y se quedaba abajo. Y que bueno, sí, bienvenida, tu mamá, un placer, señora, qué bueno. Oye, nunca había visto que esto pasara, pero pues está bien, qué bueno que traes a tu mamá. Y yo, ay, qué vergüenza. Entonces, fuimos a la entrevista y era el cuarto de él, era la cama y el escritorio. Y yo me acuerdo que ahí me cagué. Me acordé el chorcito de la pelirroja y yo y que me quedé parada y le dije, ¿no quieres hacer la entrevista afuera? Y él dice, pues podemos, pero va a ser difícil hablar, entonces lo podemos hacer aquí. Pero yo me siento aquí en este lado de la cama y tú en la silla. Y del lado de la silla había una ventana y estábamos en el piso 4. Y yo dije, en el peor de los casos, me lanzo de la ventana y hay unos árboles abajo y yo espero que me agarren. Entonces, bueno, me senté en la bendita silla y él, de hecho, se sentó en el bordecito de la cámara, como así, aquí está el escritorio y él ahí sentadito. Ok. Y nada, me empezó a hablar de la empresa, esto, lo otro, que era una empresa nueva, que era un proyecto nuevo social que estaban haciendo, que necesitaban esta persona y que perfecto que yo no hablara portugués porque mi trabajo iba a ser con gente de intercambio. Entonces fue así como a los 15 días, gracias a Will, yo conseguí este trabajo. Entonces conté toda esta historia porque el tercer reto fue cómo adaptarme o asociarme en la cultura brasileña, que yo más que como reto lo veo como una buena estrategia que yo tomé en aquel momento, como ya ir haciendo amigos, contactos, para que cuando llegara esto me pudiera ayudar. Y en efecto, de las 6 personas que vivíamos en la casa, creo que nada más 2 teníamos trabajo. Entonces, eso fue algo que me salvó la patria. O sea que a pesar de todo eso, ese trabajo lo aceptaste. Al final de esa entrevista, Sí, claro, no lo podía rechazar. sí, claro. Bueno, sí, eso es algo que siempre pregunto, o sea, el tema de la cultura, porque estoy seguro que hay muchos venezolanos que llegan y no sé si es que son muy introvertidos o les da, no están acostumbrados a socializar o ser tan abiertos con tantas personas, pero yo creo que eso es algo súper fundamental cuando te estás yendo a un nuevo país y creo que ayuda a acelerar el proceso de adaptación al país, pues Ujú. como te pasó a ti en este caso. ¿Y cuánto tiempo duraste después en ese apartamento donde estaban los 6 metidos? ¿O fue un periodo Mm, corto o tuvieron que esperar mucho no, tiempo fue un para que... periodo corto porque, como te digo, el tema del trato ahí, yo me sentí muy mal en ese tema de que no nos han sido honestos Claro. y a lo largo de ese tiempo fueron saliendo más cosas dentro de casa que traían esa misma característica. Entonces mi mamá y yo dijimos, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos, pero no queremos convivir con estas personas. Entonces, gracias a Dios, yo encontré ese salario y ese trabajo que me generó un salario y pudimos mudarnos a un otro amigo también que yo había conocido en Venezuela, un francés que yo había conocido en Venezuela, estaba de paseo por allá y me presentó un amigo brasileño que le conté la historia. Él dice, no puede ser, bueno, yo tengo un apartamento y yo estoy yendo a vivir con mi novio, si quieres ustedes me lo alquilen. Y me acuerdo que yo ganaba 1.450 reales sin comisiones, con comisiones podía ir a 1.600 y el apartamento estaba en 1.400 reales. O sea, literalmente íbamos a tener 20 reales para sobrevivir. Wow. Y así fue los primeros 3 meses. Mi mamá empezó a vender algunas cositas así como para ayudarse. Sin embargo, a ella le golpeó bastante el tema emocional. Creo que el pasar de ser una mujer independiente a no conseguir trabajo y depender de 20 reales que sobraran en la comunidad familiar fue muy fuerte. Entonces lo que decidimos fue alquilar uno de las habitaciones, porque el apartamento tenía dos, y nosotras compartimos un mismo cuarto durante un año y pico, que fue muy difícil porque ya mi mamá y yo ni vivíamos en la misma ciudad, y ahí estábamos compartiendo el mismo cuarto,
pero el alquilar el otro cuarto fue lo que nos permitió empezar a tener una vida y empezar a ahorrar. Después mi mamá montó un primer negocio y lo montamos juntas, pues, que no funcionó y a lo largo de 9 meses lo cerramos y montamos otro y ahí fuimos como intentando adaptarnos hasta que ya encontramos cuál era nuestro papel en esta sociedad. Bueno, está bien. Y creo que una de las ventajas del emigrar es lo que tú comentaste al principio, de que te da esa oportunidad de realmente sentarte y pensar qué es lo que realmente quiero hacer, o como que darte esa oportunidad de que si estabas haciendo algo por mucho tiempo que no te gustaba o que no te sentías tan cómodo, era el momento perfecto para cambiar y hacer algo totalmente diferente. Y lo he escuchado en muchas historias de gente que eran, no sé, digamos, ingenieros, lo que sea, y hoy en día están trabajando algo totalmente diferente, que lo encontraron por casualidad y les gustó, y se dieron cuenta de que, Ujú. "Wow, esto era lo que siempre quise hacer realmente". Oye, sí, yo creo que el emigrar es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Diario que tenemos. Y me gustaría, yo me imagino que no es todo el mundo, pero me gustaría creer que la mayoría de las personas que pasamos por esto, pues acabamos transformándonos para mejor. Acabamos viendo cuáles son las mejores formas de llevar nuestras relaciones con nosotros mismos, sobre todo, porque a veces nos criticamos demasiado, a veces nos sentimos que no somos suficientes, a veces venimos con el pasar por emigración no es fácil, entonces tú acabas pensando que no te van a dar un trabajo porque eres emigrante o porque no hablas perfecto, la gente no va a querer salir contigo o se van a burlar de ti o lo que sea, y en efecto son cosas que pasan, pero yo creo que eso también, en mi caso, una de las cosas en temas de autoconocimiento que he tenido la magia de haber experimentado, es eso, es conocerme básicamente de verdad quién soy, porque me di cuenta que muchas de las cosas que hacía las hacía porque era lo que tenía que hacer por la sociedad, no necesariamente lo que yo quería hacer. Y aquí he estado esa oportunidad de ver cómo yo lido con los sentimientos, qué cosas me hacen sentir bien, qué no, qué amistades me hacen sentir bien y qué no. Y saberme retirar, cerrar un ciclo, ok, lloro, me da dolor, pero ya cerramos este ciclo y we move on para lo próximo, ¿no? ¿Y cómo es la cultura brasilera en ese sentido? O sea, ¿los brasileros son bastante abiertos a la inmigración venezolana o has sentido algún rechazo al principio de que por competitividad o algo así de temas laborales sienten que no somos bien recibidos? Suficientes. No, mira, lo contrario. Lo que yo sentí desde que llegué aquí es una receptividad increíble. La gente cuando te ve perdido en la calle, oh, você precisa de ayuda, necesitas ayuda. Y tú, "Ah, no hablo portugués, me estoy perdido". Y vienen, te agarran y ja, te llevan o te sacan el Google Traductor o toda la cosa. Entonces, por esa parte sí creo que en general la gente brasilera es muy dada a ayudar a la gente de afuera. Y sí que veo que, por ejemplo, Brasil tiene algunos problemitas como todo país fronterizo con Paraguay, con Bolivia, con estas cosas, y Haití, y aquí hay mucha gente que viene de estos países. Entonces, tal vez hay algunas, digamos, etnias que sí sufren esa injusticia que para mí no tiene sentido, pero pues también sucede. Pero yo creo que en el caso de los venezolanos, por no tener una facción que sea tan obvia que uno es venezolano, existe menos prejuicio, que yo creo que podría ser una palabra. Tal vez después que te conocen dicen, pero normalmente no, más bien lo contrario, he visto que sí que quieren ayudar. Y en temas de trabajo, creo que por esa misma cultura son bien abiertos. Aquí yo he conseguido, bueno, ese trabajo que fue inmediato y otros donde ellos podrían contratar a brasileros y me han escogido contratar a mí. Entonces, de la misma manera, como, ¿sabes? A veces creo que hasta el ser extranjero te abre puertas aquí, en muchas cosas. Sí, bueno, si el país es bastante inteligente como lo es Brasil, saben que el extranjero también trae otra visión que les puede ayudar a progresar o a resolver problemas de una manera diferente. Y es Ujú. una oportunidad, pues. Y las grandes potencias están llenas de migrantes por esa misma razón. Por esa misma razón. Sí, sí. Y hoy en día, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿seguiste en ese trabajo? Ahorita,
Porque creo que estudiaste, ¿no? También te metiste en... Sí, 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 estudiaste sí. y que estás haciendo de trabajo ahora en día. Bueno, me di cuenta que me gusta trabajar en varios proyectos al mismo tiempo. Ah, Entonces, esa flexibilidad y como es algo que conocí de mí y algo que pienso mantener. Y como inmigrante, eso me clarifica el tema de diversificar mi ingreso, porque al inicio, cuando solo trabajaba con esa empresa, yo fui, pues en fin, como que coordinadora de ese proyecto de los ONG, de los viajes y las fiestas. En ese momento yo decidí como abrir una ONG ok. con la intención de integrar, yo me sentía muy sola porque iba al trabajo a la casa y al negocio, en verdad, que habíamos abierto. Entonces me sentía muy sola, peleaba con mi mamá todo el tiempo y yo decía, necesito amigos, pero no tengo ni tiempo ni nada, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé este proyecto de intercambio cultural donde hacía eventos para integrar extranjeros con brasileros. Entonces fui haciendo eventos esporádicos, pero esa empresa donde yo trabajaba vio esa acción como competencia y me despidieron. Entonces fue la primera experiencia de miedo de qué voy a hacer ahora, porque era el único que sustentaba, ¿no? En ese momento, otro amigo venezolano estaba pues en Río de Janeiro y dijo, bueno, ya que estás despedida, voy a ayudarte ya que ni modo, vamos a ver qué podemos hacer con ese proyecto que tú hiciste, pero para ganar dinero de verdad. Y él se vino para acá y lo intentamos, pero no funcionó. Y él había trabajado como mesonero en Río de Janeiro y en otros países. Él dice, ay, no te preocupes, nos metemos a mesoneros. Entonces yo dije, ay, qué horror, qué vergüenza, ¿cómo voy a ser mesonera? Pero fue muy bueno. Me metí a mesonera y estuve como un año y medio trabajando en un restaurante español, en una calle que se llama Rua Oscar Freire. Y después de eso me despidieron también, y fue, y fue cuando yo dije, no puedo depender solamente de este ingreso. Entonces, ese mismo restaurante me volvió a contratar, pero como hostess, ¿sabes? Que es como no mesonera, sino la persona que lleva la gente a las mesas. Y ahí ganaba casi el doble del salario, entonces ahorré dinerito. Y con ese dinerito empecé a hacer una primera inversión de negocios, que es con inmuebles, digamos. Ok. Y es una de las cosas que tenemos hasta hoy de mantenernos. Entonces, una empresa que es un co-living, que es como un coworking, pero de gente que vive. Entonces, nosotros alquilamos algunos apartamentos, los ponemos bonitos y resolvemos todos los problemas que tengan. Y la gente, en vez de buscar fiador, depósito para apartamentos, amoblarlo, todo eso, no nos lo pagan nosotros en forma de un alquiler de una habitación. Entonces, fue la primera como proyecto o empresa Es que como que montamos aquí. administran el apartamento. O sea, se Sí, encargan de llevar todo el apartamento. Pues como que... exactamente. Ajá. Empezamos con uno y ese dinero lo ahorrábamos y ahí fuimos creciendo y hoy en día tenemos unos poquitos más. Todavía con eso, la verdad, no es que ganamos gran cosa, ganamos como un salario normal, pero es excelente porque pues, nos ha mantenido todo este tiempo. Y meanwhile, pues fui viendo qué quería hacer. Fui contratado por un cliente del restaurante para trabajar en ventas en su startup de tecnología. Entonces, por casi 2 años trabajé en esa parte de TI, IT, como dirían, ¿no? Y fue muy bien. Pues me dio una buena experiencia comercial en Brasil, entender cómo funcionan las empresas aquí desde adentro y me trajo también buenos conocidos, buenos amigos. Y sobre todo yo creo que ese trabajo lo que hice fue como elevarme mi autoestima económica, ¿no? Yo estaba ganando, por ejemplo, no sé, 2.000 reales en aquel momento como hostess y el salario base inicial de esa empresa era 4.000. Y si yo pasaba el lapso de prueba, iba a ser 5.000 más comisiones. Entonces pasé de ganar 2.000 a, no sé, 7.000, 12.000 en promedio, que fue lo que definitivamente nos ayudó a que me sintiera mejor y como que Brasil de verdad fue una buena decisión y estamos saliendo adelante. Y finalmente pues salí de ahí y más que fundé, como que cambié un poco la visión del proyecto y lo transformé en una ONG
de educación. Nosotros trabajábamos la parte de integración cultural con educación en paralelo, pero me di cuenta que con el tiempo ya yo tenía mis amigos y ya la parte cultural se estaba volviendo como yendo a un extremo muy, muy extremo. Entonces la gente que iba a los eventos se volvía loca, bebía mucho, y yo dije, esto no es un proyecto social para esto, ¿sabes? Como bien por ti, pero lo puedes hacer en cualquier otro bar, no necesitas venir acá. Me pareció más que era casi como, no sé, no me identificaba más con eso y enfoqué más en la parte de educación y es donde lo que ocupa mi tiempo hoy en día, que es la ONG que se llama Fly Educación. Entonces somos una ONG que trabaja con tecnología social, con programas de inteligencia socioemocional y emprendedorismo para escuelas en Latinoamérica. Entonces tenemos programas para alumnos y tenemos programas para profesores, donde trabajamos algunas competencias como autonomía, resolución de conflicto, actitud emprendedora, autoconocimiento, todas las cosas que yo pasé por el proceso de emigrar, es como que están dentro del proceso de educativo o metodológico que tenemos en Fly. Y empezó aquí en Brasil, en una de las favelas, que por ejemplo ahorita con el tema del virus es la que ha sufrido infelizmente más muertes de todo Brasil, pero se llama Brasilândia. Ellos son del tamaño de Islandia y no tienen ni un solo parque. Y ellos tienen 7 veces más de, ¿cómo se llama en español? Acoso sexual para los jóvenes. Entonces, si el promedio en Brasil es que, por ejemplo, 2 de 10 mujeres sean violadas, o hombres, bueno, hombres la estadística es diferente, ¿no? Pero en esa área estamos hablando de 7 de cada 10. Entonces, es un área pues bien delicada en ese sentido. Y hoy en día también estamos en Colombia, en una de las urbanizaciones de allá, y eso me hace bastante feliz. Y en temas de números hemos conseguido como beneficiar casi 4.000 o alumnos o profesores directamente, indirectamente como 8.000. Entonces, como un, ¿sabes? Abrazo a Brasil y decir, mira, estoy trabajando en esta causa porque estoy muy feliz de que me hayas dado todo lo que tengo hoy en día. Pero por esta experiencia de esta fundación, ya hemos ganado 4 premios y toda la cosa. Nosotros, a veces soy contratada para hacer otros proyectos sociales. El Exacto. año pasado me contrató una agencia para hacerle un trabajo de un proyecto social a Uber, que estaban desarrollando 2 proyectos en Latinoamérica, uno con de empoderamiento femenino, entonces uno con niñas, para fomentar a las niñas a estudiar más carreras de STEM, y otro para mujeres, para hacer como un empoderamiento económico para mujeres en Latinoamérica, que fue bien desafiante porque cada país de Latinoamérica tiene diferentes, digamos, niveles de empoderamiento femenino, de machismo y todo eso, entonces había que Genial. llegar a un acuerdo. Pero hoy en día eso es lo que estoy haciendo y el año pasado empecé a dar clases de español, y esos son los 3 proyectos. Entonces el co-living, la ONG o los proyectos sociales, digamos, y las clases de español que hoy en día doy online y con el virus me están ayudando mucho. Está bien, qué bueno. Y eso fue, y para tener esta experiencia de educación, ¿fue lo que estudiaste o te metiste a estudiar Ah, algo? Porque claro, me sí, me imagino olvidé. que era difícil, o sea, también el ganar todas las experiencias es difícil a veces si no sabes esa, no tienes ese, ¿cómo se dice? Esos skills, pues. Entonces, bueno, Sí. ¿cómo lograste conseguir eso? Sí, yo creo que en tema de skills sí que aprendí bastante cosas, pero creo que la experiencia de migración es la que más skills me ha generado en la vida. Pero sí que estamos en una sociedad que necesitamos un título para muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, mi decisión de estudiar una carrera vino más por cosas de conveniencia, porque yo vine con esta gente que inicialmente nos recibió ese primer mes, nos había dicho que podíamos pedir el refugio súper fácil. Y cuando llegamos, en efecto era fácil, pero ellos no nos dijeron que si pedíamos refugio, estábamos comprometiéndonos a no volver a Venezuela. Y de nuevo fue como, ay, otra cosa más. Y no, quisimos no hacerlo y lo que hicimos fue buscar una universidad que fuera la más barata y inscribíamos la matrícula, asistíamos un mes y congelábamos hasta el año siguiente. Al año siguiente pagábamos la matrícula un mes y hasta el año siguiente, hasta que el tercer año ya la universidad dijo que no. Y era muy caro, no lo podíamos pagar. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar otra más barata. Y en ese interín
Brasil sacó una ley de país fronterizo. Entonces, todo habitante o residente de país fronterizo, a través de esa ley puede tener la visa de residencia en Brasil. Entonces fue perfecto porque nada más hicimos el trámite y no necesitamos refugio, no necesitamos visa hacer otra carrera, pero ya yo había investigado y ya había encontrado una que era de Business Communication que me llamaba la atención y era súper barata. Entonces yo dije, mire qué curioso, cuando yo era adolescente yo quería estudiar comunicación, pero era una cosa que yo veía que no iba a ganar dinero con eso, entonces pensé estudiar ingeniería o arquitectura. Y no quise, entonces me metí a negocio. Y años después, 10 años después, la vida otra vez me trae con comunicación. Entonces lo estudié y fue muy chévere y el año pasado me gradué. Y fue muy fino e inclusive empecé a hacer un máster. Entonces ahorita estoy terminando un máster en educación experiencial, administración y educación experiencial y planeación de educación experiencial. Entonces fue súper un vuelco curioso que también me ayudó a traer a la metodología de los programas de la ONG esas cositas, ¿no? Esas competencias o skills. Y para esa visa que comentabas de que estaba ofreciendo Brasil, no necesitabas tener alguna oferta de trabajo ni nada. O sea, cualquier persona podía aplicar si eras residente de algún país vecino. Cualquier persona puede porque todavía está Ah, activo. todavía está activo. Ok. Sí, solamente tienes que tener como antecedentes penales, tu foto, llenar el formulario, pagar la tasa y tienes que entrar a Brasil por tierra. Eso es todo. Ah, bueno. Bueno saberlo para esas personas. Sí, por favor, para que pases la información. Claro. Y bueno, hoy, después de 6 años fuera, ¿qué crees que pudiste haber hecho diferente? ¿O cuáles recomendaciones o algún mensaje que le puedas dar así a personas que hoy en día están pensando en irse de Venezuela o cambiarse de un país a otro? O de esos aprendizajes que tú dices, mira, estas 3 cosas son fundamentales o estas 2 cosas Ujú. vitales que tener en cuenta. A ver, yo creo que lo primero es trabajar su autoconocimiento y entender que pase lo que pase, van a poder con eso. Pero eso solo lo entendemos cuando nos amamos dentro. Y a veces yo me di cuenta que antes no me amaba y hoy en día me acepto y me amo como soy y esa creo que es una consecuencia del struggle inicial que pasé, ¿no? Que es como yo me tengo que apoyar, yo tengo que ser mi primer fan para que tenga la fuerza interna necesaria de seguir haciendo lo que tengo que hacer hasta que pueda hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces sería lo primero. Yo creo que lo segundo está relacionado con expectativas. Mm, Al inicio fue muy difícil. Yo quería vivir Venezuela en Brasil. Yo quería que mi grupo de amigos actuaran conmigo como actuaban en Venezuela, que nos reuníamos todas las semanas, que nos hablábamos constantemente, que el trabajo fuera así, así, así. Entonces fue muy difícil para mí ese choque de, no, mi reina, este es otro país, esta es otra cosa. Yo lo que quisiera era quejarme de la gente, quejarme del país, quejarme de los colegas, quejarme de todo, solo porque quería que fuera a mi manera. No entendía que era la manera de las cosas y que ahora tengo que aceptarlo o voy a estar brava todo el tiempo o decepcionada todo el tiempo. Porque el problema no era fuera, el problema es que yo quería vivir algo que no era la realidad. Entonces, me acuerdo un día que yo estaba hablando en un parque con un amigo mexicano, que él fue transferido para acá, entonces su experiencia de migración fue completamente diferente a la mía, y él me dijo, mira, yo me di cuenta que él está hablando de las chicas con las que él salía, él me dice, yo quería que ellas fueran latinas, o sea, latinas como fuera de Brasil, yo quería que ellas fueran como las colombianas, como las mexicanas, como las venezolanas, pero ellas son brasileras, ellas son diferentes, y cuando yo entendí eso, yo dije, mi situación amorosa cambió. Y yo dije, qué interesante. Entonces yo eso lo llevé para mi lado y me di cuenta que yo estaba criticando a los amigos que tenía y diciendo que eran amigos Claro. porque no eran lo que mis amigos de Venezuela eran. Entonces fue como darme a mí misma una oportunidad de conocer a las personas y a las cosas como son, intentando bajar las expectativas que yo tenía de eso, que fue muy difícil y hoy en día todavía lo hago, cada vez menos, pero es un hecho. Y creo que el tercero sería que mantuviéramos el contacto posible con nuestros amigos, nuestra familia, con la gente que nos apoya. Va a haber gente que se va a decir nuestra amiga y con los hechos van a demostrar que no son,
Va a haber gente que nos va a defraudar, va a haber gente que nos va a robar, va a haber gente que nos va a engañar, va a haber gente que nos va a querer golpear, que nos va a todo, a veces emocionalmente, a veces físicamente. Eso es parte de las experiencias de la vida, no solamente de la vida de migrante, pero va a haber otros que van a estar con nosotros siempre. Y son a esos a quien tenemos que mantenernos cerca y valorar. Y hablo cerca, aunque sea en la distancia. Eh, vamos a construir nuestro grupo de amigos presencial, pero también vamos a mantener, existe la posibilidad que mantengamos contacto con la gente que está lejos y eso nos va a traer un sentimiento de casa, un abrazo electrónico, ¿sabes? Y cuando nos reencontramos es una cosa que no puede ser. Nada ha pasado, nuestro amor aún es más grande. Entonces creo que esas serían las tres cositas. Y solo se podría adicionar una 3.5, es que intenten hacer las cosas que son más fáciles. No estoy hablando de pagar para sacar una licencia, no. Estoy hablando de si tienen opciones entre varios países, escojan donde tengan más amigos, escojan donde tengan más gente que te pueda ayudar en ese proceso. No hagan lo que yo hice, que hoy en día estoy muy agradecida y muy feliz, pero muchas de las dolores que pasé tal vez no necesitaba verlos pasar. Entonces a veces por un hábito de X que tenemos, acabamos escogiendo las cosas de hard way Claro. y el 3.5 es, no es necesario, podemos aprender a través del amor y no a través del dolor. Está bien, qué bueno. Bueno, gracias por eso. ¿Has regresado a Venezuela desde que te fuiste? Sí, has ido. Sí, regresé 2 veces y la última vez fue en 2016. Y he querido mucho volver, pero hoy en día me da un poquito de miedito. Y además ¿Sientes que que, puedes volver ¿ah? a vivir en Venezuela? ¿Sientes que volver a vivir en Venezuela es una oportunidad para ti o lo ves muy remoto? Hoy en día lo veo remoto, tal vez en un futuro. Sí me veo llevando la ONG para allá, solo que primero tiene que establecerse aquí, porque ahorita depende de mi trabajo junto con los otros voluntarios, pero si conseguimos, por ejemplo, un financiamiento para que ella funcione aquí por un tiempo, ¿sabes? Como que se Sí. autosustente la ONG, lo primero que voy a hacer es ir a Venezuela a hacer esos trabajos socioemocionales allá. Pero eso lo veo como de aquí a, no sé, 20, 30 años. Así los próximos años me veo aquí en Brasil o en alguna otra experiencia, pero por ahora no lo veo para vivir. Ay, bueno, gracias, Male. Creo que ha sido espectacular la entrevista. O sea, creo que llenamos información y, bueno, compartiste una historia increíble. Bueno, igual voy a dejar todos tus datos y de tu ONG y todo eso para cualquier persona que esté en Brasil y se quiera conectar o quiera ser voluntario, pueda contactarte. Bueno, gracias por la oportunidad y el mayor de los éxitos y, bueno, seguir luchando siempre. Amén, Rey. Muchas gracias por la invitación y estamos juntos en este proceso. Éxito.